Ella no derramó ni una sola lágrima. Eso es algo que todos recuerdan con claridad hasta hoy. En el preciso momento en que él aterrizó suavemente frente a ella, como si cada paso estuviera calculado, todo el salón de baile contuvo la respiración, esperando que por fin se quebrara y mostrara algún signo de debilidad. Pero lo que vieron, en cambio, fue a una mujer que simplemente soltó un profundo suspiro, un gesto silencioso pero lleno de significado. No había tocado su copa de vino en toda la noche, ni siquiera un sorbo. Apenas había pronunciado palabra con su marido, David Roca, el magnate tecnológico, filántropo reconocido y multimillonario temido y admirado a partes iguales. Aún así, con una calma que parecía desarmar a cualquiera, sonrió a los camareros, le pidió al pianista que tocara su canción favorita como si ese momento fuera suyo y nadie más existiera en la sala. Luego, con delicadeza y determinación, besó el anillo de su mano izquierda, como si supiera, en lo más profundo, que podría ser la última vez que lo hiciera. Lo que la mayoría de la gente no notó fue cómo sus ojos habían recorrido cada rincón de la sala antes de que él se pusiera de pie. Ya había evaluado a cada invitado, anticipado reacciones, calculado cada posibilidad. Así que cuando él golpeó su copa, aclaró la garganta y anunció con voz firme: «Tengo un anuncio que hacer». Ella no se inmovilizó ni por un segundo, porque ya lo sabía, y lo que vino después no solo iba a poner fin a un matrimonio, iba a desmantelar cuidadosamente toda la fachada que David había construido durante años. Iba a revelar secretos que valían millones y a destruir reputaciones, un susurro a la vez. Lo que hacía todo aún más delicado para David era que había planeado la escena para humillarla, para demostrar al mundo que ella había sido reemplazada, descartada, como si no tuviera importancia alguna. Pero él había subestimado algo que Elena siempre había manejado a la perfección: el control absoluto de la situación, su capacidad de anticiparse a cada movimiento y cada pensamiento de los demás. Mientras la multitud se inclinaba, esperando el escándalo que pensaban ver, lo que recibieron fue algo completamente distinto. Un ajuste de cuentas calculado con precisión y ejecutado con silencio mortal. Elena había pasado meses preparándose para esa noche, no con la venganza en mente, sino con un plan meticuloso, pensado hasta el más mínimo detalle. Y cuando finalmente abrió el sobre, las palabras que pronunció voltearon la sala entera, convirtiendo a los presentes en testigos de la caída del hombre que alguna vez había gobernado cada habitación que pisaba. Él había creído que ella imploraría, que se mostraría débil. En lugar de eso, ella lo obligó a arrepentirse de haber pensado siquiera que permanecería callada. Conocí a Elena Roca cuando ella tenía apenas 25 años, recién salida de la Facultad de Derecho de Yale, todavía con la confianza y la fuerza que le daban sus primeras victorias en los tribunales como una armadura invisible, impenetrable. Tenía una reputación impecable, valiente, precisa, incansable, invicta. Y David, bueno, acababa de vender su segunda empresa tecnológica, un hombre seguro de sí mismo y acostumbrado a que todo saliera según su plan. Nuestros caminos se cruzaron por primera vez en una conferencia en San Francisco, y desde ese momento nuestras vidas profesionales quedaron entrelazadas. Al principio, fue una sociedad estrictamente profesional. Elena redactaba contratos, negociaba acuerdos complejos y desarmaba amenazas legales antes de que siquiera llegaran a su escritorio, como si tuviera un radar invisible para problemas. La apodaban la abogada de tacones, esa que no veías llegar hasta que tu firma ya estaba firmada y tu plan desmantelado con precisión quirúrgica. Pero a medida que el imperio de David se expandía, también crecía la distancia entre nosotros, silenciosa y palpable. De repente,
Dejé de ser únicamente la abogada meticulosa y segura que había sido durante años. Me convertí más en anfitriona, en la figura amable y sonriente que acompañaba a su marido a todos los eventos, siempre presente, pero cada vez menos visible. Mis días se llenaban de preparativos interminables para galas, aprobando arreglos florales, decoraciones, menús, iluminación. Cada detalle debía ser impecable, pero nunca pensados para mí. Todo giraba alrededor de su mundo, y yo aprendí a ocupar mi lugar en él, silenciosa pero alerta. La Elena que alguna vez se mantuvo firme y audaz en los tribunales federales, capaz de imponerse frente a jueces y abogados experimentados, ahora se quedaba en silencio junto a David mientras él recogía premios y reconocimientos que, en muchos casos, yo había ayudado a que llegaran a sus manos. El cambio fue sutil, casi imperceptible para los demás. Con los años me convertí en parte del fondo del escenario, siempre presente, siempre serena, pero cada vez más difusa, como un fantasma que todos veían pero ninguno recordaba. Las fotos lo muestran con claridad. Al principio, juntos, tomados de la mano, después, ligeramente detrás, y con el tiempo, apenas un borrón en una esquina mientras él alzaba copas de champán con actrices, inversores y magnates. Pero lo que nadie parecía notar era que yo no me había desvanecido. Me había reposicionado. No me estaba rindiendo. Estaba observando, aprendiendo, absorbiendo cada detalle, recopilando información que nadie sospechaba. Escuchaba cada conversación en las recaudaciones de fondos, cada susurro que pasaba por alto. Sonreía a las amantes que pensaban que yo no sabía nada y memorizaba nombres, fechas, números de cuentas y movimientos financieros que se mencionaban como si fueran secretos compartidos solo con el aire. David creía que no prestaba atención, pero cada palabra, cada gesto quedaba grabado. En el mundo del poder, volverse invisible puede convertirse en un superpoder. Mientras David coleccionaba aplausos y premios, yo coleccionaba algo mucho más valioso: secretos. Él estaba convencido de que yo me estaba rindiendo, de que me había conformado con desaparecer en el fondo, invisible y silenciosa. En realidad, me estaba rearmando. 17 años pasaron, no en silencio pasivo, sino en observación constante y calculada, en preparación meticulosa para el momento correcto. Y entonces llegó la noche de la gala de la Fundación Roca, celebrada cada noviembre con todo el esplendor imaginable. Una noche cargada de opulencia, donde la causa oficial era la reforma educativa, pero la verdadera función era crear un escenario brillante para que los poderosos se admiraran a sí mismos, para que el ego brillara bajo las luces de la cámara. Y allí estaba David Roca, como siempre, en el centro de todo. Pero este año, la atención no debía centrarse en la causa ni siquiera en él, sino en el espectáculo que él había preparado, sin la menor sospecha de que yo también tenía un plan perfectamente calculado. Llegué con un vestido de seda impecable y una calma que inquietó incluso a las anfitrionas más experimentadas. Me senté en la mesa principal, intercambié cumplidos medidos con la esposa del gobernador, coloqué la servilleta en mi regazo con precisión, y si sospechaba algo, no lo dejé ver en absoluto. David, en cambio, estaba eléctrico, excesivamente animado, con esa energía que siempre precedía a sus grandes anuncios y que creía irresistible. Justo antes del postre, un camarero se acercó y me entregó un único sobre blanco, sellado con oro. Lo recibí con un simple asentimiento, sin apartar la mirada de él, como si aquel sobre fuera parte del escenario que yo misma había preparado en mi mente durante años. Y entonces David se levantó, golpeó el micrófono con firmeza. La sala se silenció al instante y todos los ojos se dirigieron hacia él, expectantes, sin saber que el verdadero giro de la noche estaba a punto de suceder. Algunas noticias, comenzó David. Es mejor compartirlas en público. Y luego pronunció las palabras que cambiaron por completo la energía de la sala. Mi mujer acaba de ser notificada.
Hubo un silencio cargado de tensión, seguido por un jadeo colectivo. Todos los ojos se volvieron hacia mí, esperando ver el colapso, la ira, las lágrimas, cualquier señal de vulnerabilidad. Pero no lloré. Abrí el sobre con la misma calma y precisión que solía aplicar al revisar acuerdos de alto nivel en mis días como abogada. Leí cada palabra con atención, asegurándome de que cada detalle fuera absorbido. Luego, cuidadosamente, doblé los papeles, los volví a colocar en el sobre y levanté la vista hacia David. Solo dije 3 palabras, con una claridad que cortó la sala como un cuchillo. ¿Eso es todo? Lo que nadie en ese salón comprendió en ese momento fue que David Roca acababa de detonar, sin saberlo, su propio imperio. Creyó que estaba avergonzándome, que me había colocado en una posición de humillación pública, pero en realidad me había dado exactamente lo que necesitaba: permiso. Frente a las cámaras, los inversores y los periodistas, me había entregado el micrófono sin saberlo. Y yo, Elena Roca, nunca hablo a menos que tenga algo que realmente valga la pena decir. Mientras los tabloides empezaban a gritar titulares como «El divorcio de los Roca se hace público», la mujer en el centro de todo permaneció en silencio. Desaparecí del foco, pero el silencio no siempre es sinónimo de rendición. A las 9:06 de la mañana siguiente, las acciones de Tecnologías Roca comenzaron a caer 7 puntos. Al mediodía, ya habían bajado 13. Los rumores empezaron a circular en los parques, en los cafés y en los pasillos de los medios financieros. Filtraciones, documentos aparecidos misteriosamente en sobresellados enviados a los reguladores. El detonante, al final, no fue el sobre que David me había entregado esa noche en la gala, fue el que yo había estado preparando en secreto durante meses. Dentro, no había solo una petición de divorcio, había evidencia. Libros de contabilidad detallados, historiales de cuentas, copias de transferencias bancarias que habían sido canalizadas a través de organizaciones benéficas fantasma y desviadas a cuentas personales bajo el control de David. Todo estaba allí, cada movimiento, cada cifra, y yo lo sabía. Y en lugar de enfrentarlo en privado, hice mi declaración de manera silenciosa, respaldada por un rastro de documentos que nadie podía ignorar ni pasar por alto. El descubrimiento más devastador y condenatorio de toda su carrera. La mujer con la que David había estado involucrada no era simplemente su amante. También ocupaba un cargo estratégico. Era la directora financiera de la Fundación Roca. Y esa gala benéfica, que había sido presentada como un evento elegante y altruista, no era únicamente una recaudación de fondos, formaba parte de un esquema mucho más grande, un plan masivo de blanqueo de capitales cuidadosamente orquestado. De repente, todo lo que David había construido estaba bajo escrutinio absoluto. Su reputación como visionario tecnológico, su imagen pública de benefactor generoso, su pretensión de superioridad moral, incluso la manera en que se presentaba como intocable. Los auditores comenzaron a examinar años de registros financieros con una atención casi obsesiva, desentrañando movimientos que él creía seguros. Y aún así, yo permanecí en silencio, imperturbable, observando cómo su mundo comenzaba a desmoronarse. Dejé que los titulares contaran la historia por sí mismos, dejé que los números hablaran sin intermediarios, dejé que David, por primera vez en décadas, se enfrentara solo al desastre que él mismo había sembrado con sus decisiones. Porque no había venido a destruirlo impulsivamente. Mi intención era exponerlo, hacerlo frente a su propio escenario, en su mundo, rodeada de todos sus aliados, mientras él creía que aún controlaba la narrativa. David había forzado la escena, convencido de que estaba manipulando cada detalle, pero no tenía idea de que yo ya había escrito el final. En la rueda de prensa de la semana siguiente, la expectativa era clara: furia, lágrimas, acusaciones explosivas. Pero Elena Roca apareció impecable, con un traje negro perfectamente ajustado,
el cabello recogido con precisión y un rostro impenetrable, sin dar ninguna señal de emoción. No dijo ni una sola palabra. Me mantuve detrás del atril mientras mi equipo legal, flanqueado por contadores e investigadores especializados, daba un paso al frente. Ellos anunciaron oficialmente la creación de la Fundación Elena de la Torre. Su misión, proporcionar asistencia legal y recursos financieros a mujeres atrapadas en relaciones de alto control y poder, ofreciendo herramientas que yo misma hubiera deseado tener años atrás. La sede se ubicó en el mismo espacio de oficinas que David había usado para sus cumbres tecnológicas, un lugar que ahora se transformaba en símbolo de justicia, y la financiación no provenía de donantes, sino de los activos incautados durante la investigación en curso sobre la mala conducta financiera de David Roca. La placa ya había sido encargada, lista para colgar en la entrada. Todo estaba planeado, medido y ejecutado con precisión. El personal ya estaba contratado. Nada de esto se improvisó después de la gala. Cada movimiento, cada paso, cada pequeño gesto había sido planeado con anticipación, mucho antes de que David se levantara con su sonrisa confiada y su micrófono en mano, creyendo que todo estaba bajo su control. Jaque mate. Fue una jugada digna de la abogada que alguna vez fui, la que siempre sabía leer entre líneas y anticipar cada jugada. En su intento de humillarme, David no solo me había dado el escenario perfecto, también había firmado, sin darse cuenta, su propia sentencia. La arrogancia es siempre el talón de Aquiles de los poderosos. 3 semanas más tarde, David fue arrestado. Fraude, malversación, conspiración. La evidencia era absolutamente irrefutable. Pero ahí es donde la historia dio un giro que ni los observadores más atentos pudieron prever. David no solo había sido atrapado. Sin saberlo, había entregado su propia confesión. Verás, los papeles de divorcio que me había dado, en algún punto entre la imprenta y la entrega, habían sido reemplazados cuidadosamente. Lo que David firmó frente a cientos de testigos no era una simple petición de divorcio. Era una declaración notariada, meticulosamente elaborada por mi equipo legal, que reconocía mi propiedad y conocimiento sobre varios activos clave en el extranjero. Activos que ahora quedaban directamente vinculados a transacciones benéficas fraudulentas. En su intento de poner un toque dramático a la finalización de nuestro matrimonio, David había caído de lleno en una trampa legal que yo misma había preparado con paciencia y precisión. Su arrogancia, su espectáculo, el momento perfecto que él creyó controlar, todo se volvió en su contra. Y cuando finalmente comprendió lo que había firmado, ya era demasiado tarde. David Roca, el hombre que una vez daba discursos sobre poder y visión, ahora estaba tras las rejas, reducido a un número de caso, con su imperio tambaleándose bajo el peso de sus propios errores. Pero en medio de todo el caos que siguió, lo que la gente sigue recordando, lo que todavía se susurra entre los invitados y periodistas, no es su caída, ni su humillación, es mi momento. El momento final de Elena en aquel salón de baile. Después de que David hiciera su anuncio, después de que yo abriera el sobre y leyera cada palabra con calma, después de que la sala entera se volviera en su contra, no me apresuré. Me levanté con una serenidad que nadie podía fingir. Recogí el sobre con cuidado y con un paso firme y decidido caminé hacia las puertas dobles, como si cada movimiento estuviera marcado por años de preparación. El sonido de mis tacones resonando contra el mármol se sintió más fuerte que cualquier discurso que él pudiera haber dado. Cada eco carecía marcar el final de su control y el comienzo del mío. Y justo antes de salir, me giré lentamente. No dije nada, no saludé, no hice gestos innecesarios. Simplemente observé por encima del mar de rostros atónitos y sonreí con calma, con esa sonrisa que no era de orgullo, sino de alguien que finalmente había recuperado lo que siempre le perteneció. No era venganza, era paz,
La clase de paz que solo se gana después de 17 años de morderse la lengua, de ser la sombra detrás del foco, de elegir el silencio sobre el espectáculo, hasta que el silencio mismo se convirtió en su fuerza. Era la sonrisa de una mujer que finalmente había salido de detrás del telón. Porque cuando David Roca le entregó ese sobre, pensó que estaba terminando algo, un matrimonio, una sociedad, pero lo que nunca entendió, y lo que Elena había pasado años preparándose para mostrarle, es que no estaba terminando nada, lo estaba empezando. Esa noche, Elena no solo salió de una gala, entró en una nueva versión de sí misma, y aunque David Roca pudo haber escrito el titular, Elena escribió el legado. Al final, Elena de la Torre no buscaba venganza, buscaba justicia, y nos recordó que el silencio no siempre es sumisión. A veces es la calma antes de la tormenta perfecta.